Felicitamos al licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente electo de Coparmex Nacional. Al licenciado Juan Murguía Pozzi, presidente del Consejo de Grupo Financiero Acerta. Al ingeniero Bernardo Ardavín Migoni, expresidente Coparmex Nacional de 1986 a 1988. Y al doctor Gerardo Aranda Orozco, expresidente de Coparmex Nacional de 1997 a 1999. Pasen al presidium para dar inicio a la presentación del libro A cada paso, Carlos María Abascal Carranza, un legado de congruencia. Y cedemos la conducción al licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani. Muy buenas noches a todos ustedes. Me da mucho gusto estar en este panel sobre la vida de un gran hombre, de Carlos María Abascal. En estos tiempos parece lo que muchos políticos consideran correcto y democrático es no creer en nada, ni en la verdad, ni en el bien, ni en la justicia. Es sin duda un acierto del Comité de Contenido dar cabida en la celebración del 80 aniversario a la presentación del libro A cada paso, que es un testimonio edificante de la vida y obra de Carlos Abascal, ejemplo de congruencia y sobre todo demostración de que es posible compaginar la fe personal con el liderazgo empresarial y con la política. Me da mucho gusto nuestro panel darles la bienvenida al licenciado Juan Murguía Pozzi, presidente del Consejo Financiero de Acerta, a don Bernardo Ardavín Migoni, expresidente de Coparmex, y al doctor Gerardo Aranda, expresidente de Coparmex. Bienvenidos. Voy a pedirle a nuestro amigo Juan Murguía que nos haga su presentación. Bienvenido. Compañeros de la Escuela Libre de Derecho, y el trato que nos tuvimos toda la vida fue el de compañeros de escuela. Ustedes sabrán de perdonar que me permita transcribir algunas anécdotas del trato que tuve con él durante muchos años, que pudieran parecer irrespetuosas, pero que desde luego no lo son, sino son fruto del cariño y amistad que nos tuvimos durante más de 42 años. Y así nos tratábamos. Cada vez que yo contaba estas anécdotas frente a él, él me decía que era la representación número 3500 del mismo chiste. Entonces yo creo que ahorita asistiremos a la 3501. Pero era la manera como nos tratábamos, como nos conocíamos, como nos queríamos. Como amigo de la escuela, Carlos acudía frecuentemente a mi casa, era también amigo de mis hermanos. Mi mamá le tenía un gran cariño, fue un miembro más de la familia. Él y Rosita tenían un cariño muy especial con un hermano discapacitado que tengo, al que Rosita le daba clases. Mi papá, el licenciado Juan Murguía Palacio, fue el fundador de Afianzadores Urgentes y me metió, y digo literalmente la palabra porque no era precisamente un demócrata, a trabajar con él cuando salí de preparatoria en el año de 1967, antes de entrar a la Escuela Libre de Derecho. 2 años después, en 1969,
Carlos entró a trabajar también en la afianzadora, entró primero como bibliotecario y pasante de Derecho. Pasante de Derecho es una forma muy elegante de decir mensajero, porque los pasantes en realidad, y los pasantes de Derecho en nuestras primeras etapas, somos mensajeros que llevamos a presentar escritos a los distintos tribunales o hacemos investigaciones en registros públicos de la propiedad, etc. Desde ese puesto, Carlos escaló distintos puestos hasta llegar a jubilarse como director general en el año 2000. Trabajamos pues juntos durante 26 años. Cuando el libro que se está presentando se titula A cada paso un legado de congruencia, pues yo les estoy platicando de un paso que duró 30 años, que fue el paso que Carlos tuvo en la afianzadora de Insurgentes. Mi papá murió en 1978, fecha en la que yo asumí la dirección general de la afianzadora, y desde entonces fui el jefe de Carlos hasta el año de 1996, en que yo salí del grupo financiero Serfina, que nos habíamos integrado en 1993, y Carlos se quedó ya como director general. Él decía que solo había tenido 2 jefes, Fox y yo, pero en realidad tuvo 4, porque trabajó para su papá algunos años antes de entrar a la afianzadora en Editorial Luz, y también trabajó para mi papá el tiempo que vivió mi papá antes de que yo asumiera la dirección general. En la afianzadora, él se destacó primero por su responsabilidad al frente del área comercial y, como digo, fue ascendiendo hasta llegar a ser el director general de la compañía. La afianzadora llegó a tener más de 1.500 agentes y cerca de 40 oficinas. Cuando murió mi papá en 1978, la afianzadora ocupaba uno de los últimos lugares entre las 14 afianzadoras. A raíz desde ese año, del 78 hasta 85, la afianzadora creció hasta alcanzar en el año 85 el primer lugar entre las afianzadoras. Era una persona muy querida por los agentes y por los empleados, y el ambiente de trabajo que logramos crear en la empresa fue realmente muy agradable. En las notas que escribí en el libro que ahora se está presentando, destaco 3 notas sobre su personalidad, pero realmente Carlos fue todo un personaje el que se puede hablar mucho más de 10 minutos, que fue el tiempo que me dieron para platicar algunas anécdotas de tiempo de los 26 años que trabajamos juntos y más de 40 que tuvimos amistad. Las notas que destaco de su personalidad fueron precisamente la superación personal, su pasión por el trabajo y su congruencia personal. En relación a su superación personal, me refiero no solo a su trayectoria dentro de la empresa, de la que ya platiqué, fue siempre ascendente, ni tampoco me refiero solo a la voluntad tenaz que tenía él de aprender y preparar